siguiente habla para el conocimiento como canal del parto. Entonces estos huesos articulados van a formar lo que se llama la pelvis verdadera y la pelvis falsa. Se puede representar en forma esquemática como si fuera un embudo con una abertura superior, una abertura inferior, llamadas también estrecho superior o abertura superior y estrecho inferior o abertura inferior. Pero la pelvis tiene más aberturas o solamente tiene dos. ¿Cuántas aberturas tiene la pelvis? Tres. ¿Cuáles son? Sí, dos. El triángulo. ¿Cuántas hay? ¿Consigo la cosa? Ok. No me ubico. No me ubico. Esta es una abertura orificio. Aguapayosa. Tiene dos nada más. Dos nomás. ¿Tú qué dices? Dos. Usted no lee su libro, pues, y que lo lee y no lo entiende. Sí, pues, abertura superior y abertura inferior. ¿Cuántas aberturas tiene? Una. 4 aberturas. 2 que están acá representadas, la superior, la inferior, pero hay laterales. El agujero ciático mayor, el agujero ciático menor. Ahora, ¿con quién comunican esas aberturas? La abertura superior, ¿con quién comunica? Con la pelvis falsa y la cavidad abdominal. La abertura inferior, ¿con quién comunica? Miembro superior. La abertura inferior, ¿con quién comunica? Vamos, izquierdo. ¿Con quién? Con el exterior, pues, la abertura inferior comunica con el exterior. La abertura superior libremente permite el paso hacia la cavidad abdominal. En las últimas semanas de gestación, el útero está a nivel sobre el ombligo. Ha pasado libremente porque hay un anillo fibroso, óseo, que es el estrecho o abertura superior. Y la criatura en el momento del parto sale al exterior, ¿por dónde? ¿Por dónde sale? ¿Por qué estructura sale la criatura? ¿Por qué estructura sale la criatura en el parto? Por la vagina. Bueno, pues si no me dicen eso, todos están en la calle, pues no. El estrecho inferior es toda una estructura, pero ¿por dónde sale la criatura? Por la vagina. Por la vagina. No sale por el ano, no sale por la uretra. Por donde se hace, por ahí sale. Ya no te olvidas nunca más. Pero imagínense pues que estas cosas no las tienen todavía claras. Entonces sale por la vagina. Entonces, ¿cuál es la conformación de la abertura superior? ¿Cuál es la conformación de la abertura inferior? La conformación es ósea, totalmente ósea. Está formado por el promontorio hacia atrás, el borde anterior de las alas del sacro,
la línea innominada, la cresta pectínea y el borde superior de la sínfisis del pubis. Todo eso es la abertura superior. ¿Qué cosa es el promontorio? ¿Cómo? Toda la primera vértebra. El borde aquí. Hay una prominencia en la cara anterior, no es la articulación sacro-lumbar, no. En la cara anterior hay una eminencia, en la parte superior de la cara anterior. Ahí empieza entonces la abertura superior. La abertura inferior, ¿cómo está formada? Hay 4 elementos que participan en la formación de la abertura inferior. Fundamentalmente, que son óseos lógicamente, el coxis hacia atrás, los isquiones y la parte que corresponde al borde inferior de la sínfisis del pubis. Si ustedes unen estas líneas, que está en rojo, le va a formar un rombo. Esta abertura está parcialmente cerrada. Parcialmente, porque deja aberturas, no está totalmente cerrada ni totalmente abierta. Está parcialmente cerrada por músculo y aponeurosis que se llama perineo. Entonces, ustedes ven acá que se forma un rombo que puede ser dividido por una línea horizontal que une ambos isquiones en 2 triángulos. Un triángulo anterior o urogenital, que son diferentes en el hombre y en la mujer. ¿Por qué? Porque encontramos ahí la uretra, pero en la mujer se agrega la vagina. Y el triángulo posterior o anal, que es igual en el hombre y en la mujer. Entonces esos músculos y aponeurosis que cierran parcialmente la abertura inferior de la pelvis se llaman perineo. Entre el ano y la vagina hay un engrosamiento importante que se llama el nodo fibroso del perineo. Se forma por el entrecruzamiento de los músculos a ese nivel. Ahí tenemos el transverso superficial, el transverso profundo y otros músculos que conocerán después. Y hacen entonces un tabique que separa el ano de la vagina. Ustedes entonces en su profesión van a tener que atender partos. Y una de las misiones más importantes es evitar que se rompa este nodo fibroso del perineo y se junte el ano con la vagina. O sea, haya un desgarro perineal que crea una cloaca. Imagínense la mujer ahí con mezcla de heces, de orina y de todas esas cosas. Eso va a suceder si es que no hay una atención adecuada del parto. Y si ustedes la tienen en esa manera, van a ser enjuiciados, no hay problema. Entonces hay que tratar de defender esa zona para que no haya complicaciones. Hay una maniobra que se usa, cada día se usa menos, para ampliar la abertura de la vagina en el momento de la salida de la cabeza, que es lo que se llama la episiotomía. O sea, hacer un corte oblicuo en la parte lateral, cualquiera de ellas, izquierda o derecha. Nunca en el centro, porque justamente eso es lo que hay que defender. Se hace un corte y luego que termina el parto hay que volver a poner su sutura, lógicamente. Entonces, la abertura inferior es importante porque hay que evitar los desgarros perineales. Cuando hagan ginecología, ¿verdad? Que son los primeros, segundos, tercer grado, después. Pero en términos generales, la atención de ustedes, la de las obstetrices y a veces las enfermeras, es tratar de evitar los desgarros que unan el recto con la vagina.
Entonces, entre estas dos aberturas queda lo que se llama la pelvis verdadera, donde están los órganos genitales internos, tanto en el hombre como en la mujer. Las aberturas laterales, que son dos importantes, una es el agujero ciático mayor. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué nervio? Ciático mayor, más. La arteria y nervio poder interno, ¿qué más? El músculo piriforme, los vasos y nervios glúteos superiores e inferiores. Todo eso está pasando entonces por esta abertura. Entonces la pelvis, a través de esta abertura, comunica con quién. ¿Con quién comunica? A través del orificio ciático mayor. ¿Con quién comunica? No. Hemos visto el estrecho superior, abertura superior con el abdomen, ya. El inferior con el exterior. El agujero ciático mayor que está en esta zona, ¿con quién comunica? Con la región glútea. Y por ahí está pasando el ciático mayor, todo está en la región glútea. Y a través del agujero ciático menor, ¿con quién? ¿Con quién? Con el periné. El nervio pudendo interno se dirige a la región del pene, de la vagina, del periné, del ano. Entonces miren las aberturas y las comunicaciones que tiene la pelvis, no solamente las comunicaciones, sino que tienen las laterales. Entonces ahí tienen la abertura superior, esta es la lateral, que es el ciático mayor, y el ciático menor. La abertura superior, como se observa acá está. La abertura inferior, que es esta, los isquiones, los agujeros sacros posteriores, las fosas glúteas. Entonces estas zonas tienen músculos que se insertan en que hay que revisar. En la parte superior acá tienen ustedes las crestas ilíacas, las dos crestas importantes. Una línea que une estas crestas ilíacas marca el punto donde debe colocarse la aguja para la anestesia vaginal. Está lejos de L2 que está por acá, ahí se quedó la médula. Entonces ahí se marca. La cresta tiene un labio externo, un labio interno y un espacio entre los dos. Ahí se van a insertar músculos. En el labio externo, en su tercio interno, acá, tercio medial, el dorsal ancho. Luego el oblicuo externo, el abdomen. En el labio interno, el transverso del abdomen. Y entre los dos, el espacio para el oblicuo interno del abdomen. Pero si ustedes sí tocan su cresta ilíaca, fácil, que la pueden palpar, va a terminar en una eminencia. La espina ilíaca anterosuperior. Ahí también hay inserción importante. La espina ilíaca anterosuperior. El músculo sartorio, el ligamento inguinal, el ligamento del pie de la ingle, hacia ahí también. Esa espina ilíaca anterosuperior, entonces acá, tiene también importancia clínica y quirúrgica. ¿Qué cosa es el punto de McBurney? ¿Qué han leído? McBurney. Está en su libro. No han leído nada.
Claro, una línea que va de la espina ilíaca anterosuperior al ombligo, dividida en tres partes, entre la parte media y la lateral, la fosa ilíaca derecha, ubica el apéndice cervical. En caso de apendicitis, el dolor ahí es intenso. Es un signo clínico característico. El dolor ahí, como maniobras que ustedes van a aprender después, el diagnóstico está hecho después de apendicitis. También se usa para la incisión cuando se hace abierta la cirugía. Ahí se hace el corte para poder proceder. Y se le llama también incisión de Marburg. Hay otra eminencia en la parte inferior, la espina ilíaca antero-inferior. Ahí se inserta el recto femoral. Y luego tienen las fosas glúteas, esta es la cara posterior. La fosa glútea interna, la media y la externa o lateral. Ahí se insertan los músculos glúteos. El glúteo mayor en la interna, el glúteo medio acá en la parte medial y en la parte lateral el glúteo menor. ¿Dónde se colocan las inyecciones intramusculares? ¿Dónde? Super externo. Super externo corresponde al glúteo menor fundamentalmente y parte del medio. Nunca en la parte media porque le va a lesionar el nervio ciático medio. Entonces ya sabemos lo que pasa por acá, agujero ciático mayor, ya sabemos lo que pasa por el agujero ciático menor. Los isquiones también tienen inserciones musculares importantes. Acá se inserta la porción larga del bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso, el cuadrado femoral en la parte lateral. Las fosas ilíacas, miren acá, la espina ilíaca anterosuperior, los dos labios, el interno, el externo y entre los dos el espacio para el oblicuo interno del abdomen. La espina ilíaca anteroinferior, se ve muy bien. La sínfisis del pubis, articulación sacro-ilíaca, agujero ciático mayor, agujero ciático menor. Este es el orificio inferior de la pelvis, ahí está el coxis, están los isquiones, la sínfisis del pubis. Esta articulación es una articulación sinovial, compleja y combinada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando digo que es compleja y que es combinada? Es una sinovial condilia. Condilia, no es plana, condilia. ¿Qué significa eso? Articulación sinovial, compleja y combinada. ¿Qué tiene? Ya se termina el curso y el examen final. ¿Qué significa eso? La otra articulación en la sínfisis del pubis es una amplia artrosis cartilaginosa. ¿Por qué se dice que es compleja? La articulación de la rodilla es una articulación compleja. ¿Por qué?
tiene un fibrocartílago intraarticular, los meniscos. En este caso, esta articulación también tiene un cartílago. ¿Y por qué es combinada? Las dos articulaciones se van a mover en forma simultánea en el momento del parto. Entonces, para el momento del parto, estos ligamentos se ablandan. En las últimas semanas se ablandan porque normalmente estos son muy fuertes, ¿no? La pelvis es estable, no se mueve para ningún lado. Solamente se va a mover mínima, pero parte importante, tanto en la articulación sacroiliaca como en la sínfisis de pubis, que es una anquiartrosis. Los movimientos a nivel de esta articulación se llaman de nutación y de contranutación. Y quien se mueve es el sacro, forma de compuerta. Nutación cuando se eleva la parte distal, la parte del coxis, y contranutación cuando vuelve a su dirección normal. Son mínimos, pero existen. Y ayudan lógicamente al parto. ¿Qué pasa con una mujer de 40 años cuando sale gestante? ¿Qué va a pasar con su parto? ¿Tendrá dificultades o no? En la historia clínica de una mujer de ustedes van a encontrar ahí escrito: mujer añosa. Con tantas semanas de gestación. ¿Qué significa eso? Mujer vieja. Diciendo que no le quieren poner vieja, le ponen añosa. Pero ya te está diciendo que ahí posiblemente haya problemas. ¿Y por qué será que no se van a quedar de su casa? ¿Qué va a pasar con el Se van a despertar. Ustedes saben cómo se forma hueso en el organismo. ¿Cuál es el mecanismo de producción de hueso en el organismo? Ya te olvidaste de la biología. Los biólogos han pasado cantidad de alumnos ahí a segundo piso. Son muy buenos ustedes en biología. ¿Cómo se forma hueso en el organismo? Sobre dos moldes, ¿no es cierto? Cartilaginoso y fibroso. Sobre eso se depositan sales de calcio. Y entonces si acá tenemos cartílago y cartílago, eso se va a calcificar. Si la pelvis en la mujer vieja ya no se va a mover. Entonces va a haber problemas en el momento del parto natural. Ya le están avisando. ¿Por qué? Porque ya se calcificaron las articulaciones, ya no hay movimiento. En cambio, en una mujer normal, joven, en la última semana de gestación, ellos mismos le van a decir lo que está pasando en su pelvis. Como los ligamentos se ablandan, la mujer dice: siento que mi cadera se abre. Así lo dice, con esas palabras. Y lógicamente está sucediendo eso, porque las articulaciones están separando un poco los huesos. Cuando ustedes atiendan los partos, hagan su curso de ginecología o internado, ahí van a escuchar todo. Primero, que van a conocer todos los santos que ustedes se imaginan. Santos raros, pero aparecen. La mujer que está en trabajo de parto pues, comienza a enmendarse a su santo. Y como hay cantidades de santos, unos raros por ahí, todos los santos los van a aprender ahí. Y luego lo que manifiesta las mujeres en las etapas ya para que comienza la labor de parto es eso, que sienten que su cadera se abre.
está empezando entonces la dilatación y los movimientos para terminar con el parto. Esta imagen ya la conocen ustedes porque esta es parte del conducto sacro. Esta es la parte lateral, o sea, una parte lateral. Entre los coxales entonces está la pelvis verdadera. La pelvis verdadera. Las fosas ilíacas ya corresponden a la pelvis falsa. Agujero ciático mayor, agujero ciático menor, agujero ocular. Y esto corresponde a la clasificación de las pelvis. Esta lámina es completa, está aceptada en todo el mundo, se acepta esta clasificación. Hay unos libros antiguos que tienen otro tipo de clasificaciones. Incluye todo lo que ustedes tienen que saber, todo. La clasificación se hace fundamentalmente por la forma de la abertura superior. Entonces ahí tenemos la de los monos, antropoides. La del hombre que tiene la forma de un corazón, androide. La de la mujer que es una pelvis ovalada, amplia, permite el paso de la cabeza para el momento del parto. Y esta otra que es la que crea dificultades graves, que es la platipeloide. Una pelvis donde el promontorio está cerca del pubis, entonces por acá no va a pasar nunca la cabeza fetal. Estas son las personas que si no se hace cesárea van a fallecer, la madre y el hijo. Y es lo que sucede en los sitios alejados. En la sierra, ¿cómo es en las alturas? La mujer va caminando, comienza con dolores de parto, se pone en cuclillas y expulsa su criatura. Termina el parto y sigue caminando. Así de simple. O sea, es lo normal para ellas. Pero ¿qué pasa si la mujer presenta esta pelvis? Esa es la que muere. Y esa es la que ustedes van a tener que tratar de atender y salvar. Porque ustedes van a ir a trabajar por sitios alejados también, por lo menos cuando va a un segundo. Entonces, tenemos este tipo de pelvis que es la que crea dificultades. Pero así como ustedes también están en sitios alejados, va a haber algunos casos en los cuales tienen que exhumarse a cadáveres. De la época del terrorismo hasta ahora siguen exhumando cadáveres. Y de la época actual también hay personas que las matan por ahí y después de varios años aparecen los cadáveres. Y ustedes tienen que ir a la exhumación. Y el juez le va a decir, ¿esto fue hombre o fue mujer? Y ustedes van a tener que decirle, bueno, ¿qué cosa es esto? Para eso entonces hay un dato importante. ¿Qué es este? El arco. El ángulo subpúbico en el hombre es agudo. El ángulo subpúbico en la mujer es abierto. Y ustedes pueden decirle al juez, esto fue mujer o esto fue hombre. Pero asociado a esto, observen el periné. Un periné estrecho en el hombre, un periné amplio, abierto en la mujer. La escotadura asiática en el hombre es pequeña, la escotadura asiática en la mujer es amplia. Todo eso favorece entonces una pelvis ovalada que favorece la salida de la criatura. Olvídense ya de los detalles pequeños, que los huesos de la mujer son muy delicaditos, que son transparentes, que las sensaciones musculares no son muy notorias, eso ya pasó de moda. Ahora las mujeres tienen más masa muscular que los hombres en algunos casos. Hacen físico-culturismo y un montón de cosas, eso ya no, eso es secundario. Lo que no va a fallar es eso. Entonces, mañana ahí en el anfiteatro
de la puerta nomás, esqueleto masculino, esqueleto femenino. Y a propósito, el otro día me habló con cráneo por ahí, práctico. Y a una persona viva, ¿cómo podemos identificar su tipo de...? ¿Perdí? Pero está vivo. Te das cuenta que somos ¿qué pasó? El examen ayuda, pero la ecografía también te ayuda. Antes todo se hacía a través de un compás midiendo los diámetros pélvicos. No sabes Eso ya pasó de moda también. Bacán acá. Y ahora se hace con la ecografía. Y es muy fácil entonces ver el espacio o abertura superior. Es decir, el error Puedes subir los videos del canal de porque no puede estar ahí. suscríbanse. Suscríbete. Puedes aprender también a medir con el compás, las cestas ilíacas, los trocantes, se miden en forma indirecta y te da una idea de lo que es la pelvis. Y también el tacto vaginal. El tacto vaginal va a crear los diámetros y vas a saber cuánto hay de diámetro oblicuo transverso y puede decir si puede dar lo mismo. Es lo que es ahí. En cambio, un practicante, un feminista no sabe nada de eso. Aprende muy poco. Eso queda para los especialistas. Pero ahora con la ecografía ya no se molesta. Porque a través del tacto vaginal se puede tocar las venas ilíacas y los promontorios. Entonces, estas láminas le sirven para ver todas esas cosas que ustedes no van a comprobar lógicamente en el esqueleto. Esto de acá lo pueden comprobar fácilmente. Y para que no se olviden, ahí lo tienen. Pelvis masculina, agudo. Pelvis femenina, abierta. Como digo, los esqueletos, mañana mírenos ahí en el esqueleto. Hay masculino y femenino. Y se ve desde lejos, puedes comprobar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pues todos están sus libros. Lo que pasa es que a veces ustedes no lo entienden, no lo comprenden, no lo captan en forma completa lo que quiere decir la menor. Y si leen más de un libro sería mejor, porque el MEL lo tiene a veces muy reducido, tiene lo básico, que se le agregan otros libros, aprenden más. No hay nada seguro ahí tampoco, ¿no? Porque la muerte pura del útero es un útero que ya esté muy reducido por tantas cesáreas, puede romper en cualquier momento la muerte del bebé. El útero también, como todo músculo, se cansa, y cuando el músculo se cansa, no se contrae y la hemorragia no para. La hemorragia materna con agotamiento mata también a la gente. Hay un animalito que ustedes conocen que son los cuyes. ¿Conocen los cuyes? ¿No lo conocen? ¿No lo comieron? Obvio. Las cuyas de las hembras, cuyas, ¿qué características tienen? Que apenas paren, inmediatamente el macho de nuevo vuelve a estar con ella y sale de preñado. Pero tiene hijos como cuya, está agarrando hijos. ¿Y qué pasa con el útero de estos animalitos? ¿Alguno de ustedes ha criado cuyas totalmente de la tierra? Alguna vez no saben nada de
Entonces, ¿qué sucede con esta cuya? La cuya también pare varios cuycitos, pero después de la tercera aparición, generalmente las cuyas se mueren pariendo. ¿Por qué? Porque el útero ya no tiene contracción. Entonces, pare ahí sus cuycitos estos y se muere por la hemorragia, porque el útero no se puede contraer. Entonces, los que crían cuyes ya saben, 2 pariciones y luego se comen a la cuya antes de que se muera. Así es, pues. Porque ya saben que un alto número de cuyas que tienen varios partos se van a morir. Y se mueren por falta por atonía uterina. La hemorragia postparto sigue matando a las mujeres. Porque después del parto el útero tiene que contraerse. Y esa contracción para el sangrado. Si el útero se queda dilatado, el sangrado mata a la persona. El fémur, hueso largo, como ustedes ya saben, tiene la cabeza femoral, redonda para la articulación coxofemoral. ¿Qué movimientos no se ejecutan en esa articulación? Si la compara con el hombro. Mentiroso. ¿Qué movimiento es el que no se ejecuta en la articulación coxofemoral? Si lo comparas, peor para ellos. Lo único que no hace es la elevación, pero no ese movimiento, es elevación del hombro, no del miembro superior. El miembro superior. Este movimiento es el que no se ejecuta en la articulación. Ya se olvidaron de todo. Todavía tienen el próximo ciclo por aquí en la cabeza hay una depresión que es por donde llega el ligamento redondo. Ese ligamento lleva una arteria, la arteria del ligamento redondo. Esa arteria sirve para nutrir la cabeza del fémur. La falta de nutrición de la cabeza del fémur hace que lentamente el organismo vaya comiéndose la cabeza, la destruye. En una persona que haya tenido una luxación de cadera, se salió la cabeza, después de unas horas trataron, la pusieron en un lugar, la persona queda aparentemente bien. Después de 1 año, 2 años, dolor en la cadera, no puede caminar, radiografía, no hay cabeza femoral. No hay cabeza femoral. El organismo, el metabolismo del calcio, ustedes ya saben, los osteoblastos, se fue comiendo a la cabeza, porque no había reposición, faltaba sangre. Todos nuestros huesos del cuerpo no son los mismos con los que nacimos. Todos los días se va renovando y se va cambiando. Entonces eso se llama necrosis aséptica. Ahí tenemos la cabeza, el cuello del fémur, una tuberosidad grande acá, externa que es el trocánter mayor, otra interna que es el trocánter menor. ¿Qué músculos se insertan en el trocánter mayor? El piriforme, el glúteo medio, el glúteo menor, y en la base hay una depresión que se llama la rosita digital, para los gemelos, superior, inferior, obturador interno, obturador externo. Todos ellos se insertan acá. Trocánter menor, un músculo que viene desde la fosa ilíaca y de la parte anterior de la columna lumbar. Psoas ilíaco. Psoas ilíaco. La parte anterior de la diáfise femoral solamente debe una inserción al músculo crural. Los cóndilos femorales
El interno es más grande que el externo. Presenta una pequeña zona donde se inserta el aductor mayor. El espacio intercondilio, donde se van a insertar los ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla. La cara posterior tiene lo que se llama la línea áspera, labio interno, labio externo. Hay una tuberosidad grande acá para la inserción del glúteo mayor, otra para el pectíneo. En la parte distal, acá en el tercio distal de la línea áspera, en la parte externa, se inserta la porción corta del bíceps femoral. Sobre los cóndilos femorales hay unas depresiones para las inserciones de los gemelos de la pierna, porque van a formar la pantorrilla. Y el espacio intercondilio que guarda relación con la arteria poplitea. Con la mejora de la sobrevida actualmente ha mejorado el tiempo de vida de las personas. Hay una patología que es frecuente. Una persona anciana que se resbala en su casa, que cae de forma inocente, como dicen, y se rompe el cuello del fémur. Eso es frecuente. Ustedes de repente conocen a alguien o algún familiar que ha tenido problemas de este tipo. Entonces, ¿por qué es que se rompe tan fácilmente a nivel del cuello? Ya entonces los estudios de anatomía han demostrado que es una zona débil. Observen ustedes aquí en este corte distal la cabeza, el cuello, trocánter mayor, trocánter menor y la parte de la diáfisis del fémur. Esta diáfisis tiene una estructura ósea gruesa, hueso compacto, duro. Se puede romper, lógico, en un accidente, en una caída, golpe directo, se rompe, tiene que ser muy fuerte. Pero ahora observen ustedes cómo está formada la cabeza, trocánter mayor, trocánter menor. Este hueso compacto va desapareciendo conforme se acerca al cuello. Acá ya casi no hay. Por el otro lado desaparece y solamente lo que queda es hueso esponjoso, cuyas láminas se entrecruzan para reforzar la cabeza, reforzar el trocánter mayor y menor. Pero ¿qué pasa con el cuello? Tiene muy poco hueso compacto. Unas laminillas que se entrecruzan y dejan incluso una zona totalmente desprotegida. Esa es la zona entonces débil donde se rompe con facilidad el cuello femoral. Entonces hay bases anatómicas para poder explicar esto. Si a eso lo estudiamos ya en un hueso humano, observen acá la parte cortical que se va adelgazando a nivel del cuello. Y por este lado no existe ya masa compacta. El tejido trabecular incluso, observenlo acá, en la zona del cuello es menos denso que en la cabeza y en el trocánter. Entonces esta es la zona débil por la cual se va a romper en una caída que no tiene mayor importancia. Esto es frecuente y ustedes lo van a ver porque debe ser su época. Las personas están viviendo un poco más de años en la actualidad. A eso se agrega la osteoporosis, sobre todo en las mujeres con menopausia, y entonces se fractura esta zona. En la pierna tiene la tibia, tiene el peroné, la membrana interósea. En la tibia tenemos la parte superior, los llamados platillos tibiales, separados por una cresta ósea, que es la espina de la tibia.
Acá, ¿qué cosa se inserta aquí en los platillos tibiales? Ahí tenemos los meniscos. Y luego vienen los cóndilos femorales para formar la articulación. Y en esta parte, que es la espina de la tibia, vamos a tener la inserción de los meniscos y de los ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla. Por debajo de su rótula ustedes pueden palpar acá la espina de la tibia, la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Inserción de quién? El tendón rotuliano, el cuádriceps femoral. Tendón rotuliano. En los exámenes médicos se golpea en esa zona y se consigue el reflejo que extiende la pierna. Se extiende la pierna. Hacia la parte medial de esta tuberosidad hay una zona donde se van a insertar 3 músculos que forman lo que se llama la pata de ganso. El sartorio, el semitendinoso y el gracilis. Hacia la parte del peroné tenemos la cabeza del peroné, inserción del bíceps femoral. Observen esta zona que es el cuello del peroné. Es una zona importante porque tiene relación íntima con el nervio peroneo común. En algunos libros como ciático popliteo externo. La fractura en accidentes de esta zona, sobre todo, lesiona el nervio y va a paralizar entonces todos los músculos del compartimento anterolateral de la pierna, provocando un cuadro que se llama pie equinovaro. El pie queda en flexión plantar e inversión. Es una zona peligrosa. La membrana interósea. Todos los músculos que van a ir a la cara anterior y lateral del pie nacen de la parte lateral de la tibia y de la membrana interósea, tanto en la región anterior como en la región posterior. El peroneo lateral largo en esta zona, el peroneo lateral corto en la parte inferior. Si ustedes miran su tobillo, van a ver 2 eminencias óseas, una grande hacia la parte medial, de la parte medial interna, eso es lateral. Medial. Todavía no sabe lo que es medial ni lateral. Y ya el curso se termina. ¿Cuánto le pongo yo en el examen final? Medial, ahí palpan, ahí eso se llama maleolo medial. Y tiene relaciones entonces con vena y nervios apeno interno por la parte anterior, por delante. Y por delante del maleolo pasa la arteria y nervios tibiales posteriores, por atrás. Ahora miren su tobillo en la parte lateral. Ahí hay una eminencia ósea que corresponde al peroné. Ahí está, peroné. Por detrás de ese peroné está pasando la vena sapena externa con el nervio sapena externo llamado también nervio sural. ¿Este? Eso tiene que mirarlo y palparlo. Ya si no lo quieren hacer, ¿yo qué puedo hacer con ustedes? Una vena y una. El que no sabe se quedará, pero quiere aprender. No quiere sacar su cuerpo. Entonces ahí tenemos lo que es la tibia, la anterior y posterior. Y llegamos al pie. El pie del hombre es único, tiene una forma cóncava, convexa. Y los huesos articulados forman los arcos plantares. Pero también hay inserciones en estos huesos. El calcáneo que forma el talón, que se inserta acá. Fuerte, fuerte. El tendón de Aquiles, o sea, el tríceps sural.
el tríceps ural a través del tendón de Aquiles. Luego tenemos acá la cabeza del quinto metatarsiano, inserción del peroneo lateral corto. Acá en la base, el peroneo anterior. Hay otro músculo importante, el tibial anterior, en la primera cuña. El peroneo lateral largo que cruza toda la planta del pie para llegar a la primer metatarsiano, su cabeza, su cara plantar. ¿Cómo están formados esos arcos entonces plantares? Tenemos 3 arcos plantares, dos longitudinales y uno transverso. El ligamento o el arco plantar longitudinal medial, que va al dedo gordo, está formado por el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, las 3 cuñas, con los 3 metatarsiones mediales y sus falangos. Es el arco longitudinal medial, al dedo gordo. El arco que va al dedo pequeño es el lateral, calcáneo, cuboides, los 2 metatarsianos laterales con sus falangos. Y el arco transverso, formado por la cabeza de los 5 metatarsianos, más el hueso cuboide, que es el más importante de este arco. Entonces, las funciones que cumple el pie es la de estabilidad, la locomoción, la bipedestación y la distribución del peso corporal. Uno va a la balanza y le dicen pesas tanto, pero uno no siente su peso. Cuando se alteran los arcos plantares, ahí es donde va a venir problema, porque el peso no se distribuye y duelen los pies. Y ya se ha demostrado entonces que si una persona pesa 100 kilos, para arrastrarlo lo que es el punto más importante en el pie, llega el 10%. O sea, llega 10 kilos nada más al astrágalo. Y de ese astrágalo se divide en 3 líneas de fuerza. Una que va al talón, o sea, al calcáneo, que lleva 60% de eso, o sea, 6 kilos. El arco longitudinal medial, 30%, 3 kilos. Y el lateral, el dedo pequeño, 10%, 1 kilo. De esa manera entonces se hace la distribución del peso corporal. Y ahí la tiene, entonces el calcáneo, o sea, nuestro talón, en este caso solamente soportará 6 kilos de 100 que pesa la persona. Bueno, esto que la naturaleza lo hace y lo hace muy bien. Las mujeres lo valoran en un segundo. ¿Por qué? Sus tacos. Todo el peso lo mandan hacia los dedos de los pies. Después de 4 o 5 años están con juanetes, con callas, con todo el dolor. Aparte del tremendo dolor a nivel de la región lumbar. Toda esa inestabilidad que crea estos tacos tan altos son compensados por la acción de los músculos de la región lumbar. Y los músculos cuando se cansan se van. ¿Han visto ustedes una fiesta, generalmente matrimonios, 15 años? ¿Qué pasa después de una hora de baile? Mira las mesas, todos los zapatos están ahí. Están sin zapatos, se quitan los zapatos y no los soportan. Una pésima distribución. ¿Alguna pregunta? Bueno. Ya saben que la monografía se entrega en la semana 6 durante la práctica.